Tenemos 5. Le decíamos que ya éramos, creo que 15 en la clase de ayer. Vamos a ver quiénes siguen el ritmo de estar presentes. Ahora llevamos 6. Ok, vamos a comenzar. Tenemos 6. Esperamos que en el transcurso de la clase se vayan agregando alguien más. Bueno, pues aquí está un texto que podamos aprovechar a propósito de anualidades. Nos habla en principio de anualidades ordinarias y nos dice que las anualidades ordinarias normalmente son las que están vencidas. ¿Esto qué significa? Bueno, pues que cuando hablamos de anualidades vencidas, no, lo que nos referimos es que el pago de la anualidad se hace al término de un periodo y anticipadas al principio del periodo. ¿Dónde vemos eso? Bueno, pues nosotros cuando manejamos algún tipo de anualidad, podría ser que paguemos por anticipado. Entonces al principio todavía no salimos, no tenemos el servicio, pero pagamos por tenerlo. ¿Cómo qué tipo de servicios les viene a la mente que se paga por adelantado? ¿Qué pago ustedes recuerdan se pagan por adelantado? Pues por adelantado, por ejemplo, cuando cargamos saldo de teléfono en prepago, pues se paga al principio del periodo. Para poder tener servicio, paga al principio y decimos que eso sería como una anualidad anticipada. Sin embargo, tenemos otros tipos de pagos que se pagan hasta que ya se hayan pasado el periodo. Podemos hablar, por ejemplo, de las tarjetas de crédito. Un pago de una tarjeta de crédito lo hacemos hasta que se termina el periodo, ya una vez ejercido el gasto. Al final del periodo, pues se paga lo por el consumo. Lo mismo podríamos decir de los servicios, ¿sí? Servicios como de agua, de luz, de gas. Primero se consumen los servicios y después se paga. Esas serían vencidas. Bueno, entonces esos son lo que se refiere aquí de anualidades ordinarias o vencidas, es lo mismo, ordinarias y vencidas. Eso es porque las vencidas son las más frecuentes.
Entonces decimos que son las anualidades ordinarias. Nos dice que una anualidad es una serie de pagos con ciertas condiciones. Es decir, se le llama anualidad porque los pagos son en serie. No necesariamente son al año, como lo sugiere el nombre. El pago puede ser mensual, puede ser bimestral, puede ser semestral, ¿verdad? También. Y pues también sería una serie de pagos. Nos dice que la característica de la anualidad es que todos los pagos son de igual valor. Entonces le dicen, tiene, digamos, una deuda, una compra que va a pagar en anualidades. El pago que realiza es por la misma cantidad. Se le agregan los intereses de acuerdo al precio de contado y se calcula un pago igual en todos los periodos. Y bueno, los pagos también son, los periodos todos son iguales. No es de que a una vez paga al mes, otra vez paga a los 2 meses, otro a los 4 meses, al semestre. O sea, todos son, si son mensuales, bueno, pues todos los meses hay que hacer el pago, hay que ser de la anualidad por la misma cantidad. Y pues todos, como fueron pactados en un momento del tiempo, en el momento que se hizo la transacción, pues es la tasa que se considera. Si la tasa que se aplicó al principio fue del 5%, bueno, pues ya sobre eso se calculan los intereses. Por eso decimos que la tasa es la misma. No es de que le aplico al saldo una tasa del 5% y a lo mejor el próximo mes ya se la cambia al 6% o al 10% o luego le baja al 9%. No, la tasa es la misma porque la tasa que se considera es para aplicar, calcular los intereses y nos sirve para determinar el pago igual y periódico. Y el número de pagos es igual al número de periodos que estamos considerando. Entonces, si tenemos, voy a pagarlo por el tiempo que tengo para pagarlo, el plazo son 2 años y medio, y lo voy a hacer el pago semestral. Bueno, pues los periodos son 5, ¿verdad? Y pues obviamente el número de pagos pues es igual al número de periodos. Ahora, una anualidad ordinaria vencida es aquella en que los pagos se efectúan al final del periodo. Ya una vez consumido el servicio, es que, como decíamos, se paga. Aquí tenemos algunas fórmulas. Como siempre, las variables pueden cambiar, lo que no cambia es el concepto. Por ejemplo, la primera fórmula dice valor presente equivalente de una anualidad vencida. Eh, tenemos aquí, podría ser, en lugar de una P, podríamos poner una V para decir que es el valor actual, valor presente. En lugar de P podemos tener una V. Y en lugar de R, también podríamos utilizar una A de anualidad. Aquí se utiliza como R porque también se le puede llamar renta, ¿verdad? Es la renta que se considera pagar. La primera fórmula me dice que la renta que yo pago periódicamente la multiplico por un factor y eso me va a dar el valor presente del dinero que voy a pagar. Tenemos la I, pues ya sabemos que la tasa de interés y N es el número de periodos. Particularmente suena interesante revisarlo con la fórmula de valor futuro, que es una anualidad también vencida, ¿sí? El mismo esquema de anualidad vencida, pues para calcular el valor futuro, cuánto se va a pagar al final de todo el tiempo, pues es la renta eh,
por un factor. Y observen que el factor es muy parecido. Particularmente resalta la parte que dice 1 más i. Mm, El 1 más i, vamos a ver con las anticipadas. ¿Cuál es su diferencia? Estas fórmulas nos sirven solamente de un punto de referencia, ¿sí? Y vemos que en el caso de las anticipadas, tienen un 1 más i ambas. Déjeme verificar, creo que la primera está equivocada. Un segundo. Hasta ahorita, ¿tiene alguna pregunta, algún comentario, muchachos? Parece ser que no. No, hasta ahorita no. O andan un poco dormidos. No, no, es que también como que aún no, no lo estructuramos muy bien, pero ya No nada nos más que familiarizamos mucho Con los con ello, términos. pero, ajá, con los términos, pero ahí andamos agarrándole la onda, profe. ya nada más Ok, empezamos a hacer ejercicios y vamos a andar bien preguntones, no se preocupe. de acuerdo. Pues miren, originalmente había pensado preguntarles si consultaron algo sobre las preguntas que revisamos en la clase pasada, como para ir viendo conceptos, pero dije, mejor vamos de una vez de lleno a ver lo que serían las fórmulas y los tipos de anualidades, porque, pues para avanzar un poco más rápido. Sí, aparte así podemos entenderle más rápido. Acuérdense que ahora en este último periodo vamos a andar un poco más correteados, más apurados, para que tengamos más tiempo para que puedan hacer exposiciones. Voy a cambiar de documento. Vamos a ver este documento que nos habla sobre anualidades. ¿Lo alcanzan a ver perfectamente? Sí, sí se ve muy bien. Ok, aprovecho, aquí ven algunos dibujos. Aquí, esto es lo que se llamaría un flujo de efectivo. Tenemos el tiempo cero, que es el presente, el periodo 1, el periodo 2, el periodo 3. El periodo 3, cada periodo en este caso es un mes. Y de esta manera podemos representar, bueno, decimos una cantidad que era de 680, ¿sí? Podríamos calcularlo cuánto es al mes, cuánto es a los 2 meses y cuánto es a los 3 meses. Y así hasta n meses.
Aquí no aparece el número de meses en total, porque lo que pregunta es en cuánto tiempo logramos tener de 680,000, tener 1,200,000, donde tenemos la tasa del 3%, y lo que se trata de encontrar es cuántos meses vamos a necesitar para lograr tener 1,200,000. Pero ese tipo de diagrama de, de flujo de efectivo es un diagrama que puede ser muy útil para evaluar un problema y encontrar la solución. Bueno, eso fue algo que me acordé porque ya habíamos hablado del concepto de flujo. Si ven, van a ser cosas generalmente que ya hemos revisado, ¿verdad? Que ya son alumnos que ya vamos prácticamente al final de la materia de matemáticas financieras. Siempre habrá temas adicionales que podamos estudiar, pero tenemos de esa manera las bases de lo que serían las matemáticas financieras. Por ejemplo, aquí está un concepto que si hay oportunidad sería bueno revisar, la cuestión de las tasas equivalentes. Para que si en algún momento se acuerdan, tenemos oportunidad, podemos ver tasas equivalentes. Es un tema interesante también. Y pues es básicamente manejar con puras fórmulas. Y el otro aspecto importante o interesante es en algunos casos cambia la terminología y ver de qué se trata pues de lo mismo, ¿verdad? También, así como hablábamos de que se puede representar con diferentes variables, también podría utilizarse términos distintos, pero que en esencia es importante descubrir en los casos en que estamos hablando exactamente de lo mismo. Eh, es importante también, por ejemplo, algunos aspectos como hablar de la tasa de retorno de una inversión, ¿verdad? Y con las fórmulas que ya hemos visto, es la base para poder estudiarlo. Aquí está, series uniformes o anualidades. Bueno, aquí tenemos una lista más amplia de los posibles subtemas que tenemos en anualidades que puede servir como una inquietud, una curiosidad, una motivación para seguir estudiándolo. Nos habla de la renta, del periodo de renta, del plazo de una anualidad, requisitos para que exista una anualidad, clasificación de las anualidades, anualidades ciertas, anualidades contingentes, simples, generales, diferidas, inmediatas, vencidas, anticipadas. Como ven, hay diferentes clasificaciones y unas pueden ser que no son excluyentes, que son diferentes formas de organizar las anualidades.
Dentro de los conceptos, pues decíamos que teníamos la definición de anualidad. Y aquí tenemos un primer párrafo por si les sirve. Si una anualidad es una serie de flujos de caja iguales o constantes que se realizan a intervalos iguales de tiempo, que no necesariamente son anuales, sino que pueden ser diarios, quincenales, bimensuales, mensuales, bimestrales, trimestrales, cuatrimestrales, semestrales, anuales, ¿verdad? Ya lo mencionamos ahorita, y que con frecuencia se representan con la letra A. Tenemos la renta o pago, es el pago periódico que se realiza de manera igual o constante. A la renta o pago también se le determina cuota. ¿Se acuerdan que aparecía el término de cuota dentro de lo que mencionamos en la clase de ayer? ¿Alguien se acuerda? Bueno, para que entonces vean que renta, cuota o depósito serían sinónimos de lo que sería el pago periódico o anualidad. El periodo de renta, pues el tiempo que transcurre entre dos pagos periódicos consecutivos. El periodo de renta, pues es cada cuándo se va a hacer el pago de la anualidad, el pago de la renta. Otra es el plazo de la anualidad. El tiempo que transcurre entre el inicio del primer periodo de pago y el final del último periodo de pago. ¿Desde cuándo comenzamos a pagar? ¿Hasta cuándo? ¿Cuánto tiempo pasa hasta que tenemos liquidado el último pago o anualidad? Esto es lo que sería un plazo. Entonces, vean cómo son conceptos que nos podemos confundir, pero que tenemos que tener muy claro. Una cosa es el periodo de renta, o sea, cada cuánto tiempo se hacen los pagos, es el periodo de renta. Y el plazo de anualidad es el tiempo total desde el primer pago hasta el último pago. Para que exista una anualidad, nos dice que todos los flujos deben ser iguales o constantes. La totalidad de los flujos de caja en un lapso de tiempo determinado deben ser periódicos. Todos los flujos son llevados al principio o al final de la serie para ver si son anticipados o vencidas. A la misma tasa de interés, a un valor equivalente. Es decir, la anualidad debe tener un valor presente y un valor futuro equivalente. El número de periodos debe ser igual necesariamente al número de pagos. Ya está. Una primera clasificación de los que les mencionaba es la cuestión de que las anualidades pueden ser ciertas o pueden ser contingentes. Es una primera clasificación. ¿Qué son las anualidades ciertas? Son aquellas en las cuales los flujos de caja, ingresos o desembolso inician y terminan en periodos de tiempo definidos. Inician en periodos y terminan en periodos de tiempo definidos. Que, por ejemplo, cuando una persona compra en un almacén un electrodoméstico a crédito, se establecen en forma inmediata las fechas de iniciación y terminación de la obligación financiera. Las anualidades perpetuas e indefinidas son una variante de las anualidades ciertas. Los flujos de caja de las anualidades indefinidas comienzan en un periodo específico o determinado y la duración es por tiempo ilimitado. Y dice, bueno, pues usted comienza a pagar X deuda, X servicio que se haya consumido, la comienza a pagar ahorita y no hay problema, puede pagar a todo el tiempo que necesite. Obviamente se le van a cargar intereses. Cuando es sin tiempo ilimitado, pues al saldo se le aplican la tasa de interés, se recalcula los intereses y se calcula el pago mínimo o el pago total. Y eso puede continuar indefinidamente, ¿verdad? Cosa muy diferente cuando tenemos una fecha de inicio y sabemos cuándo debemos de terminar el compromiso. Entonces ahí tenemos entre ciertas, en tiempo definido o también pueden ser en tiempos indefinidos. Tenemos anualidades contingentes, que son aquellas en las cuales la fecha del primer flujo de pago,
la fecha del primer flujo de caja, la fecha del último flujo de caja, y ambas dependen de algún evento o suceso que sabe que se ocurrirá. Entonces, aquí podría ser que tenemos un contrato por cierta cantidad, que puede ser de deuda, puede ser de inversión, y que le dicen, bueno, tentativamente vamos a calcular una tasa de interés promedio de tanto, pero va a depender de, como es a lo mejor es una deuda de insumos que vienen del extranjero, pues yo le doy el precio tentativo de acuerdo al tipo de cambio, ¿verdad? En ese momento, pero pudiera haber un cambio dependiendo de la revaluación de la moneda. Entonces ahí, pues la deuda obviamente puede ser que se incremente, y si la cláusula fue que hicieran pagos iguales, pues entonces, como la deuda cambiaría y, y al calcular la tasa de interés, aplicar la tasa de interés, pues el valor futuro va a cambiar del que originalmente habíamos contratado. Y bueno, pues entonces, pues las anualidades decimos que son contingentes, dependen de un suceso, ¿verdad? Y si el ejemplo más clásico es el contrato de un seguro de vida. Se sabe que hay un beneficiario, el cual hay que realizarle una serie de pagos en un tiempo plenamente definido, pero no sabe cuándo empezarán. Pues no se sabe cuándo la fecha de que morirá el asegurado. Si se contrata un seguro, pues sabemos que el seguro va a ser efectivo cuando probablemente, si es por defunción, hasta que la persona pues haya fallecido. Pero quién sabe cuándo va a fallecer otra persona. Pues no, nadie, ¿verdad? Y a partir de ese momento es cuando sería el pago del seguro, ¿verdad? Me refiero de por parte de la aseguradora para el beneficiado. Por el alcance que tienen, las anuales contingentes no, no son consideradas dentro del material. Otro tipo de anualidades, otra clasificación que en esta nos vamos a quedar, son las anualidades simples, anualidades generales. ¿Qué son las simples? Son aquellas que el periodo de capitalización de los intereses coincide con el periodo de pago. Sí, de hecho, habíamos mencionado que una de las características de la anualidad era que coincidían el número de pagos con el número de periodos de capitalización. Esas son anualidades simples. Pero tenemos también anualidades generales. Son aquellas en que el periodo de capitalización de los intereses no coincide con el periodo de pago. Por ejemplo, cuando se realizan depósitos mensuales en una cuenta de ahorro, pero los intereses se capitalizan bimestralmente. Esto es, cada mes se revisa cuánto tiene el cliente, perdón, cada bimestre se le aplica la tasa de interés a lo que tiene el cliente, pero el cliente deposita mensualmente una cantidad. Entonces, pues aquí difiere el número de periodos. Vamos a considerar un año con esto de anualidades generales, donde los depósitos mensuales los depósitos son mensuales y la capitalización es bimestral. ¿Cuánto sería el número de periodos, por último? ¿Cuánto sería el número de periodos en anualidades generales? Si se paga mensualmente, pero se capitaliza bimestralmente. ¿Cuánto es el número de periodos? ¿Qué me dice cuántos sería el número de periodos en una cuenta que se deposita mensualmente, pero se capitaliza bimestralmente? ¿Cuántos son los números de periodos?
Raúl, no sé si me sigue. ¿Cuánto sería el número de periodos? 6. Sí. Sí, el periodo. Ok, ¿y el número de pagos, Guadalupe? ¿Quién me escucha, Guadalupe? Hoy a lo mejor es un poco adormecedor mi plática porque son conceptos nuevos, ¿verdad? Y es hablar de pura terminología que tiene que ver con anualidades. Va a ser más interesante cuando tengamos los ejercicios. Bueno, rápidamente vamos a tomarle la asistencia. Aquí está Lely Cruz, ¿se encuentra? Presente. Bien. Tenemos a Jacqueline. Jacqueline, la escucho. Raúl aquí está. Sí, presente. Luis Ángel también está. Tenemos Tylee también. Tenemos Marisol, ¿se encuentra? No veo. Leslie Mendoza. Presente, profe. Ya le iba a poner pan. Cristian Ocadis. Presente. Muy bien. Luis Enrique. Escucho. Tenemos a Guadalupe, ahí está. Tenemos a Galilea. Presente. Muy bien. Tenemos a Alondra. Sí, presente. Bien. Tenemos a Lluvia. Lluvia no la escucho. Max, aquí está. Y Dayana. Dayana se encuentra, ¿verdad? Sí, profe. Entonces serían todos, creo. ¿Alguien me faltó de mencionarlo? Parece que no. Ok. Bueno, pues muchas gracias, muchachos. Que tengan muy bonita mañana y resto del día. Nos vemos en la próxima clase.